el hecho de convivir en manada y el volver a ser caballos, como que ya ayudaba a que luego fueran recuperando esa confianza con los humanos, que obviamente no es lo mismo la confianza que me van a tener a mí o a Indira que a otros humanos, pero ya ves un paso enorme. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Question Sounds. Hoy estamos en el 014 y hoy tenemos una charlita virtual y nos vamos a Valencia, al pueblo de Chiva, con uno de los coordinadores de la asociación PICAF y pareja de la emprendedora Indira Ponce. Bueno, Cristian, yo le conocí en el cuarto Congreso Bienestar Equino en Gerona, el año 2022. Y la verdad que por motivos de logística y tal, no puedo compartir muchos ratitos contigo para charlar con tranquilidad, pero por circunstancias de la vida nos hemos juntado en el grupo de expertos de comunicación no verbal junto a Irene Funes y tuve la suerte de asistir a una de sus charlas, que no me acuerdo el tema, pero el otro día un tema brutal sobre eh, ¿El la de la varita esencia de la mágica? vida. La esencia de la vida era, ¿no? La última. Ah, sí, ese es el último, sí, el Y de la esencia de la la vida. anterior Sí. no me acuerdo cuál era, pero creo que contabas tu historia y tal. Y estaba viéndolo y lo contaba con tanta emoción y lo transmitía con tanta información que nada más acabar, para agradecer, le dije, Cristian, me encantaría hacerte una entrevista para mi podcast, para este podcast sobre la cultura ecuestre y la diversidad y entender un poco, bueno, cómo nos relacionamos con los caballos y a lo que él aceptó. Y aquí está, hoy con nosotros, yo desde Bilbao, él desde Valencia. Así que bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo, Cristian. Un placer. Muchísimas gracias por hacerme esta entrevista. La verdad es que me sorprendió el ofrecimiento y aquí estamos. Genial. Pues empezamos. Bueno, ya sabéis, las preguntas clásicas. ¿Qué tal estás, Cristian? Hoy miércoles, ¿no? Sí, Miércoles 9 de miércoles marzo. 29, exacto. Que me tengo que acordar. La verdad es que muy bien, con curiosidad y ganas de ver qué sale en toda la charla. Sí que hay que decir, para rebajar un poquito los nervios, un poquito contrariado esto de que vas con prisas tal y cual y típico problema que tenemos los hombres, me he cortado Ya, afeitándome, a mí me pero pasa. bueno, cosas del directo. Pasa de directo, sí, sí. Bueno, no pasa nada, ya sabéis, esto es un espacio libre, estas cosas pasan y no se va a cortar nada, es lo que hay. Vale, pues, ¿cuál fue tu motivación, curiosidad por el mundo de la equitación? Mira, yo empecé, o sea, yo desde pequeñito siempre me han gustado los animales, les he tenido una pasión enorme, pero lo típico que vives en ciudad y tienes contacto, lo justo, perros, gatos, pajaritos, hámster, lo que le suelen conceder a un niño de tener en casa. Y nada, estuve haciendo una formación con 18 años de liderazgo, de educación emocional y liderazgo. Y a partir de ahí me hicieron una sesión de coaching con caballos y vamos, o sea, yo salí de ahí, aparte de con un puño de trabajo enorme hecho personal, con un wow lo que transmiten estos seres, ¿sabes? Y el potencial que pueden llegar a ofrecer a los seres humanos. Y es eso, o sea, yo siempre había querido ser veterinario, pero por circunstancias de la vida, mi camino no iba dirigido ahí. Y poco después, también dentro de esas formaciones, fue cuando conocí a Indira. Empezamos a conocernos, salir y demás, y entonces ya me presentó su proyecto, su estilo de vida, y vamos, desde entonces. Qué guay, qué guay, qué guay, Ahí, qué guay. La verdad que es lo que has dicho, ¿no? Al final, en muchas de las entrevistas que hay aquí, hablan de esto. Al final es un estilo de vida, el emprendimiento es un estilo de vida y el estar con caballos y crear estos proyectos y esta conexión, esta oportunidad, creo que es más necesario que nunca y es sí. súper importante. Y gracias por el espacio que creáis en Valencia, que algún día iré a visitaros presencialmente, seguro. Cuando quieras, estás invitado. Me la apunto.
Vale, ¿cómo es tu día a día o cómo es vuestro día a día con caballos allí en la Asociación Bicaf en Valencia? Pues mira, yo realmente, por así decirlo, tengo dos días a días, porque al final, por un lado, tengo los días que le dedico a la asociación y a los caballos de la asociación, y luego los que trabajo por cuenta ajena con más caballos. Ujú. Y a ver, al final es pues eso, el compartir un rato con ellos, gestionar alimentación, aguas, el terreno en el que tienen que estar, todo el trabajo que puede conllevar de limpieza, cascos, vamos, Qué aseo guay. básico. ¿Vale? Más luego el trabajo que hay detrás de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Como Esto no se eso, acaba de, me eso. bajo con los caballos, ya está. Terminar la cuadra y ordenar, gestionar facturas, fichas, no sé qué, email o ratitos de estos para crear este contenido para las redes, para YouTube, para Spotify y demás, porque yo no sé la verdad cuántas visualizaciones he tenido, cuántas escuchas, pero bueno, creo que a mí me gusta y aprendo un montón y me encanta. Así que súper agradecido. No, y que Vale, dime, sigue, no, sigue. que al final es eso, o sea, está muy bien, o sea, nos gusta el trabajo en el campo y todo lo que nos aporta el caballo, pero solo con eso muchas veces creo que nos limita si solo nos centramos en eso. Hay Claro. que darse a conocer e incluso dar a conocer el mensaje que cada uno de nosotros transmite a su manera o de la mejor forma que sabe. Claro, con lo que tienen en el momento que está, ya está. De hecho, esta tarde estaba terminando la cuadra en 3 sesiones y he escuchado a un directo de Irene Funes en Instagram y dicho, lo estaba pensando, digo, voy a mandar un audio a Irene y digo, Irene, la semana que viene, ¿cómo te para hacer un directo en Instagram y no sé, hablar de algo? Y, y me ha dicho que sí, así que Oye, súper guay. Eso es. sí, Y esto, pues eso, pues estás en el campo y lo mismo haces un directo en Instagram que estás limpiando o haciendo gestión de aguas o moviendo caballos, paseando caballos, montando, trabajo a la cuerda, lo que sea. por suerte nos llega el internet, que ahora tenemos Bueno, esa no sé. facilidad. Ojalá, ojalá. Vale, pues seguimos adelante. ¿Con qué caballo o caballos has tenido una relación más estrecha o hayas sentido más? O sea, ese caballo que te haya, bueno, que hayas tenido, sí, una relación más estrecha o te haya aportado algo que digas, este. Mira, Me gusta. realmente no diría que hay solo uno. Sí que es verdad que con el primer caballo, bueno, en este caso era una pony, que fue de los primeros con los que tuve contacto en la asociación cuando conocí a Indira y demás. Era una pony que con mujeres no tenía el menor conflicto, pero se acercaba a un hombre y te empezaba a hacer unas orejas, lanzaba coces al aire, si te acercabas demasiado tiraba bocado. Y claro, fue bueno, he aparecido aquí, quizá toca ayudar a ese pony a que recupere esa confianza con los hombres y que vea que no todos vamos a ser negativos, ¿vale? Que no va a tener una relación negativa con todos. Y por aquel entonces yo venía aquí todos los fines de semana y se fue viendo como ese trabajo progresivo de estoy aquí contigo, no me acerco demasiado, pero me ves a la distancia, te voy ofreciendo comida, te voy dando caricias, ¿sabes? Ese poquito de trabajo de refuerzo positivo y esa ausencia de lo que ella había experimentado, la verdad es que fue un cambio brutal, Qué guay. principalmente conmigo, luego había otros hombres que aún le despertaban un poco esa tendencia, pero sí que con el tiempo se fue reduciendo, que dejó de tener ese chip de voy a matarte. Qué guay. Que al final es que es esto, ¿no? Es el cómo creamos el espacio para hacer ese vínculo, esa asociación positiva con ellos o con los otros humanos, ¿no? Y esto te requiere una deconstrucción tuya personal brutal para luego poder aplicarlo con ellos. Claro, Y al final, o sea, incluso con nosotros lo hacemos.
entre los humanos lo hacemos, el hecho de que muchas veces para trabajar ciertos problemas personales, internos y demás, es la compañía, entre otros, el trabajo en grupo el que va desmontando todos esos traumas, todas esas inseguridades y hace que la persona se suelte. Y realmente aquí lo que Indira montó fue un poco eso, caballos que habían salido pues de que los iban a sacrificar porque se habían lesionado y ya no servían para montar o con ciertos traumas. Y claro, el hecho de convivir en manada y el volver a ser caballos, como que ya ayudaba a que luego fueran recuperando esa confianza con los humanos, que obviamente no es lo mismo la confianza que me van a tener a mí o a Indira que a otros humanos, pero ya ves un paso enorme. Claro. Tenemos una, por ejemplo, que esa antes venía gente y te aparecía en lo más a fondo del cercado, Ujú. no le gustaban nada a las personas y ahora vamos, rodean 10 niños y es, vale, Claro. perfecto. Qué guay. Pero claro, eso es un trabajo de años y al final luego también partimos de la base que cada persona y cada caballo es un mundo y cada uno necesita su tiempo y su intervalo para trabajarse. Claro. Qué importante esto, ¿no? El tiempo para escuchar y sobre todo con esto, con caballos conflictivos, ¿no? O teóricamente conflictivos con los que trabajáis, que, que tienes que hacer un trabajo de rehabilitación, ¿no? Porque muchas veces la propia equitación tradicional eh, no hemos escuchado como deberíamos escuchar las necesidades de los caballos y de los jinetes para que puedan ser su mejor versión, ¿no? Y entonces, claro, siempre se ha basado todo en control, en no sé qué y tal, que, que luego realmente lo único que hacen es crear conductas que son, pueden ser dañinas para uno mismo o para el mismo. Y el trabajo este de que no solo tengan la confianza en el humano, sino que es un trabajo también de que tengan la propia autoconfianza en ellos mismos, el caballo, ¿no? O en procesos personales, ¿no? En la autoconfianza en ti mismo para tú cómo te expones al mundo y cómo transmites tu proyecto, cómo transmites tu manera de relacionarte. Creo que esto es un trabajo que hacéis brutal. Así que gracias. Claro, al final, un placer. Al final, claro, ya no es solo el trabajo que se hace con ellos, y es incluso también el trabajo que tienes que hacer tú mismo de, que a mí me ha pasado, típico día de que te pasa cualquier cosa en el trabajo o personalmente vas nubladísimo, Claro, llegar abajo con los caballos y uno de ellos, "Uf, no te me acercas así, ¿eh?" Y dices, claro, hostia, pues tienes toda la razón del mundo, ¿eh? O sea, claro, vale, respira, céntrate, aparta eso, deja esa mochila afuera y ya vienes. claro. Esto es tuyo, esto es mío y ya está, o eso es suyo y ya está. Sí, sí, es Claro, así. el trabajo que hay que hacer también con ellos para poder transmitirles y ofrecerles lo mejor que esté en nuestras manos, o sea, eso es un trabajo diario. Totalmente. Y es un convivir con ellos al final. Y ahí es Sí. donde realmente hay valor y pasan muchas horas y haciendo cosas que a ellos les molen para crear ese vínculo positivo, esa asociación positiva. No, no, brutal. Pues pues gracias. Gracias. Vale, seguimos, ¿no? ¿O quieres decir algo más? Venga. ¿Sí? Vale, tres cosas que modificar. Eh, Dime, dime. vale, tres cosas. Mira, en No me has cuanto terminado la al pregunta, ¿no? No te envías la trabajo, pregunta. Ya sabes la pregunta, ya te la sabes. ¿eh? Ya te la sabes de memoria. Sí, sí, sí. Vale, te lo voy a decir. Tres cosas que modificarías de tu trabajo, profesión o pasión. En cuanto al tema oficio, yo creo que cambiaría el reconocimiento que se nos da a los mozos de cuadra, ¿vale? Porque somos una parte vital dentro de el cuidado de esos animales y no se nos tiene nada en cuenta, sobre todo aquí en España. Fuera de España el concepto está mucho mejor, Sí, pero aquí en España y, por ejemplo, vas a hípicas en Valencia que unas cosas que flipas.
pero también el valor que se le ofrece al mozo, ya no solo a nivel personal, incluso el económico, deja mucho que desear para todo el trabajo que conlleva ser cuidador de los caballos, como sería ser cuidador de cualquier otro animal o incluso de personas mayores, niños, etcétera. O sea, yo creo que es un trabajo muy vocacional y debería revalorarse un poco más, ¿vale? El tema formacional, yo creo que también no sé, no hay formaciones aquí en España que digas, oye, voy a formarme de esto, a no ser que las hagas de manera propia y Claro. autodidacta, o te busques las castañas fuera, o incluso cursos en inglés, etcétera. En España aún estamos un poco ahí arraigados a viejas costumbres que, oye, hay que respetarlas. Sí, sí, Está son ahí, claro que están, en su momento era lo que había, pero ya está. tenemos que evolucionar como personas y como sociedad. Claro. Es un hecho. Sí, sí. Y yo también añadiría el hecho de muchas veces en este mundillo el tema de yo tengo razón y ya está. Lo que tú me digas, sobra. Lo he vivido mucho, Y ¿sabes? menos si viene desde esta figura tan Ese por, importante. Que menos sí, si. ese ímpetu de no, no, no. Lo que yo sé y como yo me formo. Perdona, que se ha Se ha cortado, cortado, Carlos. sí, no pasa nada. Que estabas Sí. diciendo, ¿no? Que vienen informaciones de un profesional de los caballos, un profesor, un jinete, lo que sea, y claro, si tú dices algo viniendo desde una figura de mozo de cuadra, es como que no estabas hablando sobre esto, ¿no? Como que bueno, ¿cómo vas a opinar tú sobre eso si no tienes nada? Pues con más razón, porque al final un mozo de cuadra que se encarga de los cuidados y el día a día de los caballos, de su bienestar, de que estén bien, que estén comidos, de qué les pasa, qué no les pasa, de sacarlos a la campa, de los movimientos, es que pasas muchísimo tiempo con ellos. Entonces, tienes como un cuidador, ¿no? Tienes mucha información que el jinete tendría que preocuparse de hablar con él de tú a tú y decirle, oye, ¿cómo ha estado el caballo esta noche? ¿Qué le ha pasado? O tal, o por qué le ha pasado esto, por qué le ha pasado esto. Yo tengo dos caballos que los gestiono yo y con los que trabajo. Y hoy tras mañana los saco a la cuadra, limpio, los doy la comida y estás con ellos, vas a pasear con ellos, pasas tiempo con ellos. Entonces lo conoces, sabes hasta de dónde puedes pedir, hasta dónde no puedes pedir y tienes mucha información, ¿no? Y yo creo que aquí es una figura que es muy importante. De hecho, yo hace un par de años, antes de la pandemia, antes de formar parte del Proyecto Caballo, esta nueva figura que hago, siempre hice una especie de mini formación que era como asistente de cuadras, se llamaba asistente de cuadras, por separarlo un poco de mozo de cuadra, ¿vale? Y tenías un poco la parte de manejo de cuadras, que habíamos estado con un veterinario, tenido para todo el tema de curas, medicinas, pinchar, tal. Y luego había una parte también en la parte de más de equitación, pues ayudar al técnico a pues, ensillar, no sillar, para liberar un poco en el día a día de una escuela de equitación tradicional. Esa figura del técnico de equitación y poder acompañar a los jinetes, a los usuarios de servicio, jinetes, que están ahí, ¿no? Y que no se sientan abandonados. Bueno, pues el profesor está en la pista y estoy esperando, ¿no? Creo que, creo que aquí sí habría que romper ahí un esto para valorar el trabajo que hacéis, porque pues en España, por desgracia, ahora ya poco a poco va cambiando, pero el reconocimiento bueno, de trabajar con caballos o hacer servicios con caballos o servicios asistidos con equinos, eh, queda como un poco. Bueno, pues hazlo de hobby o en los ratos libres, ¿sabes? Y es un trabajo como médico, como eso, y que la sociedad hoy en día lo necesita, ¿no? Sí, no, pero al final es como la formación esta de deportes que hay, que te mete bici, te mete atletismo y te mete equino ahí con calzador Claro, sí, sí, y dices, a ver, realmente porque todo lo que conlleva el cuidado de un caballo, de alimentación,
esto, ¿cómo se dice? Locomotor, todos los temas de, oye, yo qué sé, el mínimo de, ¿sabes auscultar a un caballo y cuántas pulsaciones tiene que tener? Yo qué sé, un aviso previo típico que no tengas un caballo de cólico, por decirte algo, y que hasta que no llegue el veterinario y el veterinario tenga que empezar, pues qué menos que ese trabajo previo de, mira, el caballo está así. Agilizas y facilitas la vida de tanto el veterinario como de ese animal, porque al Claro, final es información que puedes ir adelantando. Y luego también el tema etológico de la lectura de, oye, pues ese caballo le pasa algo, que ahí sí que he de decir que yo estoy en proceso y me estoy desarrollando pero mi pareja, por ejemplo, con los caballos de la asociación, enseguida es, uy, este tal, este no sé qué, este no sé cuántos es. claro, no, ¿Cómo? porque ¿Cómo? O sea, ¿cómo? claro, sí, sí. ¿Vale? Pero, a ver, supongo que es cosa de tiempo y que gente como tú y como yo y como tantos otros que queremos un cambio en el mundo de la equitación, vayamos haciendo y vayamos desarrollando que este mundo crezca y vaya mejor. Claro, que al final es bueno para la industria también, ¿no? Porque, eh, ah, Sí, porque va a haber más valoración, entonces el servicio va a ser y realmente los profesionales tienen que estar formados, informados, para dar un servicio de calidad. Al final es lo que se trata, ¿no? ¿Sabes? Al final es intentar que los usuarios del servicio estén a gusto con los caballos y dentro de esa diversidad que hay, que cada uno se acerca con una mirada más deportiva, más terapéutica, más desde ocio de observación, existe. Y ahí con los caballos te das cuenta que es que hay mil ventanas, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que tener esta mente abierta para observar esta variedad y esta diversidad de miradas, que está guay. Ahí sí, vamos poquito a y que al poco. final si tú ofreces esa mirada más abierta, también el grado de satisfacción de incluso la persona y del caballo va a ser mejor, porque Claro. esa conexión va a tener menos trabas entre medias, ¿sabes? Y va a poder fluir todo de una mejor manera. Y se vuelve más seguro también al final las Sí, interacciones y los servicios, ¿sabes? Porque hay un vínculo mucho más honesto, mucho más real y esto mola. Entonces, ¿con quién hablaba? Yo creo con Sofi, siempre, ¿no? Cuando tú llegas a tener 200% de seguridad de irte a un campo abierto, ponerte encima de tu caballo y salir galopando sin nada, simplemente tú, el caballo galopa y tal, y eres capaz de pararlo cuando se acaba de caer al campo y gozártela, eso es equitación, cuando tienes ese 200% de seguridad, ¿no? Ese vínculo que es como, bueno, pues como un wifi, un Bluetooth, que, no que sabes que existe, pero no lo hay, no existe, ¿no? Es un poco esto la equitación. Yo creo, ¿eh? Mi punto de vista. Y lo que yo, ya a ver, no sí sé. que te puedo decir que tema monta. Yo habré montado 5 veces a lo sumo en todo lo que llevo en el mundo de los caballos y yo soy de los que me quedo pie a tierra y os dejo a vosotros disfrutar de la monta. No le he visto Ah, claro. nunca, no me ha traído. Ya. Así que yo soy Oh, de los de, mira, me voy a ir con los caballos y ale, uno más de la manada. claro, y esto es parte de la equitación, porque al final estás haciendo observación, Sí, estás haciendo un montón de cosas súper chulas y que es parte de, porque al final estás conviviendo con ellos y estás con ellos y los entiendes como si estuvieras montado. Pero para poder montarte encima, que es una opción, necesitas hay que tener un previo, conocer exacto. ese pie a Sí. tierra y estar con ellos y entenderlos, ¿no? Qué guay, qué guay. Al final te ofrecen algo, por lo tanto tú tienes que ofrecerles previamente ese algo para que Claro, haya ese vínculo y esa conexión de... Sí, claro. eso es así. Exacto, al final Es- es el Eso win-win. falla muchas veces, eso falla muchas veces en las hípicas en el sentido de, Ale, toma, el caballo preparadito, súbete 2 vueltas. Ya. Bueno, yo creo que cada vez
yo me muevo por las zonas típicas por Madrid y tal. Yo creo que cada vez esto está cambiando. Yo me cuento trabajando con niños y tal, que hay muchos que te dicen, no, no, yo no voy a montar. Yo digo, no, no pasa nada, acércate, pie a tierra, a tu ritmo, como si lo ves de detrás de la valla, no pasa nada. Ya estás en el entorno, estás cerca, pero puedes tener lo que necesites, ¿sabes? Y está bien. Cada uno tiene su ritmo de crecimiento y desarrollo y esto está muy bien, hay que respetarlo y ya está. Y Ya. no, claro, sí. Sí, es eso, o sea, estamos en crecimiento, se está avanzando, así que es verdad que Sí, nosotros hemos recibido a muchas personas con incluso traumas de, no, es que me fui a pasear y el caballo se me salió galopando, no sabía qué hacer, o se me subió el caballo de detrás, con traumas de ese estilo. claro, Y claro, luego tampoco se explica mucho de, oye, un caballo es así, tienes que tener al menos unos mínimos, que al final claro, estamos hablando de que es un ser vivo que por muy centrado que esté, puede tener esa fase y esa parte animal y claro. son bichos de 300 a 600 kilos. Hay que tener un mínimo No, de... no, exacto, es lo que hay, es que no hay más. ¿Vale? Porque al final, a lo mejor tú y yo podemos ir entre caballos enormes y los más tranquilos del mundo, pero claro, Pero podemos hacen entender que a otras personas les imponga. no, no, y es que imponen los caballos. Al final, son animales, lo que has dicho, ¿no? Son animales muy grandes, son animales muy, aunque sean pony, eh, son animales muy grandes que se mueven rápido, que las reacciones tú no las puedes controlar y esto lo tienes que saber gestionar. Y esto es muy difícil, ¿no? Y en el sector de la equitación, que es un sector eh, complejo y sensible a los cambios, ¿no? Y a nuevas miradas, a nuevas formas, es lo que has dicho antes, ¿no? Es que antes, como hacen los mozos, ¿no? Es que, ¿cómo me vas a decir esto si yo lo he hecho toda la vida así? Bueno, Sí, sí. y pues, oye, pues igual puede ser más eficiente si lo haces de esta otra manera, te cuesta menos y llegas a más. Por probar no pierdes nada, ¿no? Y bueno, ya está. Pero por lo Sí, no, menos sí. escuchar, ¿no? O intentarlo. Claro, la parte de escuchar y oye, luego si quieres usarlo o no, eso ya depende de cada persona, pero acepta que puede haber diferente y variedad de opiniones, que es lo que hemos estado hablando. Es que la diversidad en este campo como en otros es enorme. Sí, sí. Luego ya depende de nosotros mismos qué camino de vida hayamos tomado, qué experiencias hemos tenido, con qué personas hemos conectado, y eso va a formar y forjar nuestro futuro con esos caballos, ¿sabes? O con ese caballo que sea tuyo propio. Es que no hay de otra. Y no es menos válido mi forma que la forma tuya o la de cualquier otra persona. No, es Entonces, una mirada porque al final todos los caballos son diferentes. Entonces las interacciones van a ser diferentes. Y ya está. Entonces no puedes aplicar, hay unos mínimos de lo que es un caballo en naturaleza y tal, pero aún así son diferentes, aunque fuesen ferales, ¿no? Entonces tienes que todo el rato adaptarte, ¿no? Y los caballos todo el rato se están adaptando a las circunstancias de ese momento presente. Y esto yo creo que es muy guay. sí, Muy no, guay. ahí mira, eso es una de las frases que más usamos aquí cuando viene la gente, lo de disfrutar del momento caballo, el aquí y el ahora, que de Exacto. eso creo que todo ser humano debería aprender y no tanto mundo frenético de vida que tenemos de correos, vida, niños, Sí, sí, trabajo, tal, o sea, deberíamos correcto. sentarnos un poco, respirar y conectar con el aquí y el ahora. Pero luego es eso, o sea, al final, claro, cada uno en las circunstancias que tiene. Al final es lo que dices, no es lo mismo un caballo feral que un caballo de box o incluso los caballos que tenemos en la asociación Que son eh, domésticos. han Exacto. ido viniendo con sus circunstancias e incluso han tenido que forjar una manada artificialmente. Claro, porque no, en la última entrevista que he publicado, la de Jacob, él decía, ¿no? De Sorbel, claro, es que los caballos no han elegido venir aquí a Sorbel.
exacto. Nos hemos traído nosotros y hemos creado esa manada artificial. Entonces, bueno, cuando gestionas la parte de los recursos humanos, recursos equinos, tal, vamos a intentar, ya que no han elegido estar aquí, están o por aquí por obligación, vamos a intentar, bueno, que su experiencia sea lo más llevadera y lo más agradable posible dentro Sí, claro, o sea, de al cada uno final de sus circunstancias. a nosotros nos pasa, antes teníamos ahora tenemos 14 caballos. Antes, que más o menos hemos ido entre esas cifras, 16, 14 y cosas así, entre salidas, entradas y demás. Pero antes los teníamos a todos en una manada junta. Ajá. Pero claro, conlleva su riesgo y hay que aceptar que a ese caballo no le gusta estar con ese caballo. Claro, y Claro, tú llegabas muchas veces se ha cortado. Descongelado. mucho que les quieras aportar enriquecimiento ambiental de muchos comederos, diferentes puntos de agua y demás, en algún momento interaccionan. Claro. Sí, sí, Así que al porque final, pues oye, 24 ¿qué horas, hicimos? Una manada por aquí, de estos que se llevan bien, y otra manada por aquí. claro, ya está. Por afinidades al final. Estás congelado. He dicho Sí. una manada por aquí y una manada por aquí, ¿no? Como que lo habéis hecho dos manadas por afinidades para. Claro, por afinidades y hemos juntado en una los más mayores, entre comillas, y los machos castrados que se llevan bien, que no tienen problema en convivir, y luego tenemos uno que tiene un poco de carácter más fuerte, que tiene a sus yeguas, Vale, ¿vale? Que luego sí que es verdad que tienen una zona común, pero al ser más amplia y no ser donde está el recurso principal de la comida, claro, conviven. claro, Pero claro, si tú los juntas en donde está el recurso principal, porque al final no son caballos que son salvajes, que tienen comida a libre disposición, que viven en Valencia, que esto es más de secano y hay poca agua, claro, desafortunadamente, y claro, claro, pues, creaban sus conflictos y a ver, que luego es como todo, se dicen sus cosas. Uno que ese lleva ya aquí 2, 3 años. Es un caballo de salto, ¿vale? Bueno, competía en salto antes y es el caballo más grande que tenemos, 1,72 m, 73. Todos los árboles se los comía. La propiocepción de ese caballo, horrible. ya, Claro, al final tú lo veías andar y era, ¿no ves que te vas a comer el árbol? Y dices, tío, ahora ya lo ves moverse y dices, vale, le ha mejorado, pero claro, eso ha tenido su, tu su proceso, cambio. ¿no? Y el aparecer por las mañanas sale, vamos a curarle la cruz que lleva Roce. Y es que es como lo evito, es que no sabe ser caballo. Claro. Es que, claro, cuando hacemos caballos domésticos y traes caballos domésticos y los vuelves a soltar en manada y tal, es que tienen que reaprender a ser caballo y este proceso de rehabilitación es muy complicado, ¿no? Y tienen unas fracturas por manejos que dices, buf. Y claro, entonces ahí entiendes que tiene que haber unos seguros muy potentes para todo el tema de tal, porque claro, porque es que son animales muy grandes. Si en Sí. cambio, si tú les ves a los caballos ferales o salvajes en el suelo, ellos están siempre tranquilos, ¿no? Y además los caballos buscan la paz y buscan la calma, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos hemos ahí separado para? Pero bueno, eso poco a poco yo creo que vamos a ir cambiando cositas y Sí, no, claro, a ver, al final hay que entender que eso conlleva una transición, incluso cuando se introducen caballos a la manada, no puedes Ale, toma, caballo nuevo. no, claro, O claro. sea, Intenta su eh, proceso de adaptación, de conocerse, de estar, de no ser cerca, y, cerca pero separados. No, 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 y luego que hemos tenido caballos que a lo mejor en medio año, un año, ¿vale? Se toleran, puedes introducirlo a la manada y hay otros que necesitan más tiempo, que al final es claro. como las personas. Y ya está, y no pasa nada, hay que respetar. Hay que respetar ese tiempo, no por...
que muchas veces es eso, por querer hacer las cosas más rápido, no quiere decir que vayan a salir mejor. Totalmente de acuerdo con esa frase. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Es que es lo que, ¿no? Al final, lo que decías, ¿no? O sea, el valor de los mozos de cuadra o de la gente que trabaja con caballos, tienes tanta diversidad y tantos puntos de vista diferentes que podéis aportar un montón de cosas a la sociedad para, bueno, pues ese, traer a la gente de aquí y ahora que por la sociedad que hay es muy compleja, ¿no? Que la gente sea consciente de ese momento presente, ¿no? Entonces, creo que los proyectos como el vuestro, como el mío, el Proyecto Caballo, todos estos proyectos, creo que, y por eso yo creo que también una parte de las servicios asistidos como intervenciones de aprendizaje o terapias ecuestres, creo que ayuda mucho el momento de traerla a la presencia, ¿no? Y esto ya en sí es una herramienta terapéutica súper potente. Sí, no, sí, aquí hacemos actividades con niños en plan para fomentar un poco un nuevo forma de conocer al caballo y que se vea un poco más de trasfondo sobre ellos y demás. Y, y hay muchas veces... Mira, aquí, la perros. Has venido ¿Y un visitante. qué pasa? ¿Quieres salir? Venga, sí. Hola. Ahora, Hola. saluda a cámara. Primer entrevistador perruno. Aquí en Equestrian Sound. Creando Y, tendencia. y muchas veces ha pasado que vienen los padres con los hijos y, ale, directamente el móvil. Y Claro, claro, ¿qué pasa? Aquí, por suerte, estás en el campo, la cobertura cero. Ya, ale, guardan el móvil y disfruta del chiquillo y del entorno. claro, ¿Y qué te aporta? Desconecta de esa vida ya cuando salgas de aquí lo que quieras, pero ahora estás aquí para recibir algo, ¿sabes? Que no claro, tienes en tu día a día habitual. claro. Qué guay. Qué guay, qué guay. Gracias, Cristian, por esa, toda esa sabiduría que nos estás aportando y dejando aquí. Y ahora vamos a ir a una cápsula del tiempo. Estamos en el 2023. Dentro, ¿qué le dirías al Cristian dentro de 10 años, en el 2033? Y luego lo verás. De año lo verás. A ver si. Bueno, yo creo que iría muy enfocado a una de las cosas que me he dicho siempre y es que aunque el camino sea tumultuoso y tenga muchos obstáculos que pasar, que siga caminando, que queda mucho camino por delante y que hay que disfrutarlo, vivirlo y seguir creciendo. Qué guay. Pues eso, caminar con. Al final, lo que los caballos están todo el día caminando y buscando comida y Sí. recursos. Y creo que aquí hay mucho aprendizaje detrás de esas palabras. Gracias. Que está guay. Un placer. Qué guay. Y ya terminamos con... tenemos una lista de reproducción de ePony Authors en Spotify. ¿Y qué canción o qué artista musical recomendarías para estar un ratito con caballos, estar ahí disfrutando con caballos o sin más? Pues mira, como yo le entendí directamente canción de caballos, ha sido en plan, ¿vale? Me voy a Spirit ¿Vale? y toca ya el clarín, que creo que todo el mundo la conoce. Toca ya el clarín de la banda sonora de Spirit. Eh, eh, por Vale, supuesto, pues la tiene su añadiremos. factor emocional y demás. No la conozco, de hecho, pero bueno, Pues la película sí, ¿no? pues no la he visto, la tengo ahí, pero no la he visto. Pues te la recomiendo bastante porque para los años que tiene, lo que es como la gesticulación del caballo la representa muy bien Ajá. y está muy, muy bien hecha, la verdad. Bueno, qué guay. Es que pasa que yo tengo un Tendrían problema con que las. cuidarnos más a menudo así, con ese tipo de películas, la verdad. Claro, yo tengo un problema con las películas, eso, o sea, sí, verdad que YouTube tal, no sé qué, pero con pelis no duro más de medio minuto. Me quedo dormido.
Entonces, si veo un documental o algo, otra cosa, sí, pero una peli, o sea, en cuanto pones al play ya estoy durmiendo. Entonces, pero bueno, la tengo que ver, ¿eh? De hecho, la tengo ahí en DVD y la tengo que ver, así que, mira, hoy día 28 29 de marzo, pues la tendré que ver. Hoy o esta semana la tendré que ver, porque llevo ya bastante tiempo para verla y no consigo, pero ya no hay excusas. Pues nada, pues es así, ha sido un placer, Cristian, la verdad. Lo mismo digo. Mil gracias por este ratito. Editaremos esto, lo colgaremos en el canal de YouTube y en Spotify. Y nada, un placer que sigas con tanta honestidad, que sigas trabajando ahí a tope, creando este valor y solo puedo darte las gracias. Y muchas gracias por habernos juntado en este camino ahí en Gerona. Y lo que nos queda. Lo que nos queda, exacto. Nada, lo mismo digo. Muchas gracias a ti por permitirme participar. Y aunque no está por aquí, pero si algún día quieres saber más de la asociación y quieres hacerlo con Indira, que puede Oye, hablar pues más de la si asociación quiere, personalmente, si quiere, yo desde aquí le lanzo una invitación si le apetece hacer esta misma entrevista y contarnos su experiencia con caballos y tal. Yo encantado de quedar un día, agendamos una cita y ya está. Y vamos. Si quieres, no sé si tienes página web de la asociación BICAF o redes sí. sociales, si quieres ahí tienes tu momento de promo. Gracias. Bueno, Pues pues dale, dale, dale duro. venga. Obviamente Instagram y página web y Facebook tenemos. Ponéis Asociación BICAF y salimos. ¿Vale? VICAF. VICAF, vale, lo apuntaremos, haremos un cartelito y cuando hagamos la edición ¿Vale? nos lo pondremos ahí. Aquí está el logo. Ya. Perfecto. Vale, es un Vale. caballo, son las plantas, ¿no? Qué chulo, Sí. muy chulo. Y vida en el campo, caballo feliz. Claro. Vida en el campo, Que caballo sería. feliz. Buen Sí, lema. Buen lema. exacto. Qué guay. Vale, así que Vale, pues nada, ahí está. Tenéis su Instagram, Asociación BICAF, su página web, su página Facebook, Vía en el Campo, Vida Feliz. Cristian, ha sido un placer esta vida en el campo, Vida Feliz. Y nada, eh, quedamos para hacer una entrevista a Indira, cuando le perfecto. apetezca, cuando le cuadre la agenda. Vale, pues un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.